Vamos a resolver ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas se van a basar en todas las identidades que conocemos. Sabemos que están las identidades pitagóricas, están las identidades de cociente y están las identidades recíprocas. Vamos a basar en esos tres tipos para poder ver qué es lo que puedo hacer al respecto. Lo que debemos de tener presente es que aquí toda la solución de ecuaciones trigonométricas se va a basar en que yo debo de calcular el valor del ángulo. Entonces, al tener que calcular el valor del ángulo, nosotros debemos de tener consciente que este ángulo pudiera ser 1, como en este caso, o en este caso pudiera ser 2 resultados. Entonces, esos resultados los tenemos que calcular y también debemos de tener en cuenta las gráficas de las funciones trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas tenemos una función trigonométrica que se llama seno, y eso implica que para este valor del seno del ángulo, para este valor, resulta que tengo un posible ángulo que es el resultado y otro posible ángulo que también es el resultado. Eso hay que tener presente. Y en el caso del coseno, pues ocurre lo mismo, porque para el coseno del ángulo tengo un resultado asociado a cierto número, que es este ángulo, y también tengo un ángulo asociado a este, que es otro ángulo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando del seno y del coseno y para poder hacer las gráficas. Lo mismo ocurre con la tangente, cotangente y todas las funciones trigonométricas. Les presento la gráfica del seno y del coseno porque son las más conocidas, son las que más se presentan, y también tengan en cuenta que si ustedes recuerdan cuando estaba hablando de los 4 cuadrantes, resulta que en los 4 cuadrantes pues pudiera haber un triángulo que para acá mide 2 y para acá mide 3, por poner un ejemplo. Si este mide 2 y este mide 3, por poner un ejemplo, recuerden que habíamos dicho que este es positivo y que este también es positivo. Entonces pudiera darse el caso que al ser una función, digamos la función tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, esta me da positiva. Pero también existe la posibilidad que sea un 2 negativo entre un 3 negativo. Y eso me lleva entonces a que la tangente del ángulo, en este caso, al ser cateto opuesto entre cateto adyacente, recuerden que el triángulo que se considera es el ángulo que se considera es el ángulo que está con respecto al origen. Entonces pudiera ser que también aquí me dé positiva. Por lo tanto hay que recordar que cada función trigonométrica me pudiera dar dos resultados. A veces solamente un resultado, a veces dos resultados, porque estamos hablando de todo el círculo, y todo el círculo pues hay 360 grados. En algunos momentos, en lugar de expresarlo en grados sexagesimales, se va a utilizar la medida de radianes, pero esa medida pues ya estaremos hablando de semestres siguientes, donde previamente les tienen que decir la relación que hay entre esos dos ángulos. Bueno, comencemos con esta. Las ecuaciones se van a tratar igual que una ecuación de álgebra, o sea, operaciones y operaciones inversas, lo mismo que una ecuación cuadrática, operaciones inversas y factorización, y utilizando y teniendo presente las identidades. Recuerden que son las identidades recíprocas, las de cociente y las pitagóricas. Obviamente la jerarquía de operaciones y todo lo que habíamos mencionado para realizar identidades, pues sigue presente, eso no cambia. Entonces, partiendo de ahí, yo empiezo con operaciones inversas. Entonces me doy cuenta que aquí tengo una operación suma, la operación inversa es una resta. Eso implica que la cotangente de la x es menos 1. Y si ustedes se dan cuenta, ya no hay más que hacer. Entonces, lo que yo debo de entender es que una vez que ya tengo la cotangente, ahora, yo sé que la cotangente del ángulo está definida como cateto adyacente entre cateto opuesto. Por lo tanto, si a mí me están preguntando el ángulo, eso se calcula como el arco cotangente de un cateto adyacente entre un cateto opuesto. Aquí el problema es que si buscamos en la calculadora solamente tengo la función seno del ángulo, coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Por lo tanto, si yo solamente tengo esas funciones en mi calculadora, lo único que puedo calcular es el arco seno, el arco coseno y el arco cotangente, lo que me lleva a que en la calculadora, o sea, tecnológicamente hablando,
yo no puedo resolver esta ecuación. Entonces me voy a los conceptos. Y el concepto está en que la división me tiene que dar menos. Primeramente, analicemos el signo. Si la división me tiene que dar menos, hay dos posibilidades. Una es que el cateto adyacente sea negativo y la otra es que el cateto opuesto sea positivo. Y la segunda opción es que el cateto adyacente sea positivo y el cateto opuesto sea negativo. Partiendo de eso, pues tenemos dos soluciones. La primera solución entonces radica en que yo voy a tener un cateto adyacente negativo y el cateto adyacente negativo obedece a partir de del origen y hacia la parte negativa. Entonces me voy hacia la parte negativa, luego el cateto opuesto es positivo, eso implica que me voy para arriba y luego me regreso. Este que estoy marcando aquí es la primera opción. La segunda opción es que el cateto adyacente sea positivo, vamos a separarlo así, el cateto adyacente sea positivo y entonces el cateto adyacente lo hacemos positivo, se me olvidaba este es ángulo recto, y el cateto opuesto es negativo, eso implica que eso va hacia abajo. Entonces va a resultar que este ángulo y este ángulo son congruentes porque son opuestos por el vértice. La única diferencia en los dos triángulos, los dos son rectos, es que aquí un lado, como lo estoy marcando aquí, el cateto opuesto es negativo y el cateto adyacente es positivo. Aquí igual el cateto opuesto es positivo, pero el cateto adyacente es negativo. Entonces a partir de ahí, ya que analicé los lados, o sea, lo primero que debo de analizar para que vayamos entendiendo el procedimiento, lo primero que debo de analizar es el sentido de los lados. Recuerden que el sentido es hacia un lado, hacia el otro. La dirección es horizontal, la dirección es vertical, pero el sentido es derecha, izquierda y el sentido es arriba y abajo. Entonces recuerden, una cosa diferencia es la dirección. La dirección es la línea sobre la que me muevo, la dirección es la línea sobre la que me muevo y el sentido es hacia un lado o hacia el otro. Bueno, entonces lo primero es revisar el sentido. Y eso obviamente vino de la definición de cómo se calcula el ángulo. Ya que calculé el sentido, lo segundo que voy a hacer es el valor de los lados. Si se acuerdan, yo ya había dicho en funciones trigonométricas en los 4 cuadrados que si yo tenía un entero, aquí también le puedo agregar un 1 en el denominador. Y agregándole un 1 en el denominador, con eso ya conozco los valores de los lados. Eso quiere decir que el cateto adyacente vale 1 y el cateto opuesto también vale 1. Entonces, este tiene un valor de 1 y este también tiene un valor de 1. Este tiene un valor de 1 y este tiene un valor de 1. Por lo tanto, por la característica que yo sé de los triángulos debido a los conceptos que yo tengo, me doy cuenta que este es un triángulo isósceles. Entonces, vamos a ordenarnos. Lo primero que hice fue el sentido de los lados. Lo segundo que hago es asignar valor a los lados. Acuérdense que estamos hablando de valor numérico. Y ese valor numérico pues viene de la función trigonométrica. Y una vez que sea eso, lo que vienen son todos los conceptos que yo sé de geometría euclidiana. Lo tercero es todos los conceptos y esos conceptos me van a servir para calcular el ángulo. Recuerden que aquí no puedo calcular el ángulo porque no tengo la calculadora y aún así tuviera la calculadora nada más me daría un resultado. Entonces básicamente este procedimiento va a ser siempre. Ahora bien, como yo sé que es un triángulo isósceles y este es ángulo recto, yo ya sé que los triángulos isósceles tienen dos lados congruentes que ya los estoy disponiendo y también tengo dos ángulos congruentes que es este. Por lo tanto, si este mide 90 y la suma de los ángulos internos es 180, forzosamente este tiene que ser 45 grados y este también tiene que ser 45 grados. Con eso ya estoy determinando el valor de los ángulos para estos dos triángulos. Pero lo que me hace falta es determinar el valor del ángulo. Acuérdense que tengo que determinar el valor del ángulo. Por lo tanto, para determinar el valor del ángulo, entonces me voy al concepto que es que el ángulo se debe medir desde la parte positiva del vamos a cambiarle por este
desde la parte positiva del eje de las abscisas. Entonces, el ángulo debe de ser de aquí hasta acá. Ese va a ser mi primer ángulo. Y este ángulo vamos a llamarle ángulo 1. Entonces, el ángulo 1 va a ser esta medida. Ustedes saben que de aquí para acá son 90 grados y si aquí son 45, también aquí deben ser 45. O si todo es 180, le resto 45 y ya tengo el valor del ángulo. Entonces ese ángulo 1 va a obedecer a 180 menos 45. Y ese 180 menos 45 me da 135 grados. 135 grados. Pero fíjense cómo no estoy usando la calculadora. Lo que estoy utilizando son los conocimientos previos de geometría euclidiana y de ángulos en los 4 cuadrantes. Y resulta entonces que tengo un segundo ángulo. Y ese segundo ángulo obedece también a que a partir del eje positivo del eje de las X tengo que pasar el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y llegar al cuarto cuadrante. Por lo tanto, este es el segundo resultado de esta ecuación trigonométrica. Eso me lleva a que el segundo ángulo, entonces son 90, 180, 270 más 45. O si no, al 360, réstenle 45. Y si hacen la resta de 360 menos 45, me queda 315. 315 grados. Luego en la calculadora, solo para rectificar, el 180 menos 45 me da 135 y el 360 menos 45 me da 315. Entonces el resultado para esa ecuación trigonométrica son dos posibles ángulos, donde es el ángulo de 115 y el ángulo de 315. Si acaso lo que hay que aclarar aquí, y ya les puse medidas de ángulos, vamos a tener que cambiarle esta alfa porque el ángulo me lo daban en términos de x. Entonces puedo decir que el x1, el ángulo 1 era de 135 y el ángulo 2 es de 315. Fíjense cómo hubo dos posibles resultados, pero todo se debió a que yo puedo hacer el cálculo utilizando todo lo que yo sé de conceptos. No me puedo basar en la calculadora porque aquí ya hay más conceptos agregados. Bueno, voy a la siguiente. La siguiente me dice que es la tangente cuadrada y comienzo entonces por operaciones inversas. Si yo comienzo por operaciones inversas, la operación inversa al cuadrado resulta que es la raíz. Eso quiere decir que la tangente va a ser más menos la raíz cuadrada de 1. Y más menos la raíz cuadrada de 1 me lleva a que la tangente del ángulo puede tener un valor positivo o un valor negativo. Si yo hago lo mismo que aquí, que hago el despeje para saber qué es lo que está ocurriendo, pues resulta que quiere tener muchos resultados, porque puede ser que el primer resultado del ángulo está asociado a un más 1 y el segundo resultado, podríamos poner aquí un 1, y el segundo resultado del ángulo está asociado a un menos 1. Entonces tenemos que hacer el análisis para los dos casos tal cual lo hicimos aquí. Vamos a empezar a hacer el primer análisis. Y el primer análisis entonces me lleva a que, vamos a decirle inciso A, para ver el primer análisis. Vamos a decir que tenemos que la tangente de x es positivo. Si la tangente de x es positivo, entonces el ángulo se va a calcular como el arco cuya tangente sea 1. Y de aquí entonces hay que acordarse de la definición de la tangente. Sabemos que la tangente, vamos a escribirlo aquí como en el otro. Sabemos que aquí la tangente se calcula como cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, el arco tangente se va a obtener precisamente de una medida del lado cateto opuesto entre el cateto adyacente. Eso implica que si aquí me está dando un resultado que es el primer resultado, este primer resultado,
Si estamos pensando en el primer resultado que es positivo, el primer resultado que es positivo me lleva a que el cateto opuesto puede ser positivo entre positivo. Ese sería el primer resultado. Pero también al ser positivo puede ser que este sea negativo entre otro negativo. Esa es la posibilidad. Pero si vemos el otro, que al final de cuentas va a ser lo mismo, yo puedo tener un tercer resultado, porque para que sea negativa la tangente, esto también puede ser un más entre menos, o también pudiera haber un cuarto resultado que obedece a un menos entre más. Entonces, si se dan cuenta, están las combinaciones de todos los cuadrantes. Puede ser más, menos, menos y menos, más. Y entonces, cuando yo haga mi plano cartesiano, si yo hago mi plano cartesiano, pues entonces voy a tener muchísimos resultados, porque el primer resultado más obedece que el triángulo está en el primer cuadrante, para que sean positivo y positivo. Pero si es menos menos, pues existe la posibilidad que el triángulo esté a la izquierda, para abajo y de regreso, que es en el segundo cuadrante. Vamos a llamarle beta, que es en el segundo cuadrante. Pero también pudiera ser más menos, y más menos es cateto opuesto más y adyacente menos, el adyacente menos, el opuesto más, y me regreso, que también entonces es un triángulo en el tercer cuadrante, y que va a haber otro que es menos más, que el cateto opuesto es menos, o sea, hacia abajo, y el adyacente es hacia la derecha, es hacia la derecha, luego hacia abajo y de regreso, y entonces va a haber 4 posibles resultados que van a obedecer a ángulos que van a estar en los 4 cuadrantes. Entonces fíjense cómo el signo, acuérdense que primero lo que hay que analizar es el signo. Al analizar el signo, esto fue precisamente el primer paso, que es ver el signo, pues el signo me lleva a muchas posibilidades. Y entonces, ahora sí, tengo que asignar los lados. Los lados obedecen a que en la tangente, vamos a borrarle a que en la tangente, al ser 1, aquí tiene un denominador que es 1. Y entonces el denominador que es 1 me lleva a saber que el cateto opuesto es 1 y que el cateto adyacente es 1. Curiosamente en estos dos casos fue lo mismo, en algunos otros puede cambiar. Entonces al ser 1 y 1, pues ya nos da una referencia de lo que ocurrió por acá, porque entonces yo puedo asignarle a este valor un valor de 1, ya sabemos que este valor de 1 es un valor negativo, y a este un valor de 1, pero este es un valor positivo. Acá también es 1, ya que ese valor es negativo, y también aquí puedo asignar un 1, que es un valor negativo. Aquí también puedo asignar un 1, que es un valor positivo porque por arriba, y este también es un valor de 1, pero este 1 es positivo porque está hacia la derecha. Eso quiere decir que este triángulo, esta ecuación tiene 4 resultados, y los 4 resultados van a obedecer a el primer cuadrante, el segundo cuadrante y el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. Pongamos el primer resultado. Este es el primer resultado, y si ustedes se dan cuenta, este primer resultado está en el primer cuadrante, y al darnos cuenta que este mide 1 y este mide 1, otra vez caemos en que este es un triángulo isósceles, y que el ángulo que me están diciendo, debido a que este mide 1 y este mide 1, este ángulo debe ser de 45. Por lo tanto, todos los ángulos son de 45. No lo pongo porque si no ya estaría haciendo esto muy, se verían muchos datos. Entonces, el primer dato que obedece el primer cuadrante es que al primer resultado es que este ángulo mida 45 grados. Me voy al segundo cuadrante, lo hago aquí seguido. Este segundo cuadrante implica que son 90 de aquí, 45 de acá. Por lo tanto, el segundo resultado son 135 grados. Me voy al tercer resultado. El tercer resultado es que vaya aquí, y llegue hasta acá. Entonces serían 180 más 45, que me lleva a 225 grados. Y por último, ese resultado que empieza de acá, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, y llega hasta acá, y eso me indica que el cuarto resultado es de 90.
180, 270 y son 315 grados. Y entonces esta ecuación que se veía muy simple, pues resulta que tiene 4 resultados, pero todo obedeció a que veo dónde están los signos de los lados y también a que me sé las definiciones de los ángulos. Si se dan cuenta, de los dos no utilicé la calculadora, solamente fue primero ver los signos, obviamente de acuerdo al resultado, para darme cuenta que la función es una división entre dos lados. Esos dos lados me dicen cuáles son los sentidos de los lados del triángulo. Recuerden que sentido es derecha, izquierda, arriba y abajo. Y con eso determinar cuántos posibles resultados hay. Aquí hubo 2 resultados, aquí hubo 4 resultados. Y entonces vámonos a la tercera ecuación, donde la tercera ecuación pues va a ser lo mismo. O sea, tengo que primeramente ver el sentido de los lados debido a los signos, posteriormente asignar valores y de ahí con todos los conceptos poder llegar a la solución. Comenzando con me doy cuenta que hay un producto. Por lo tanto, este producto hay 2 resultados. El primer resultado, esto es satisfacer la ecuación, es que el coseno de x por operación inversa sea más 1. Y el segundo resultado es que el seno de x por operación inversa sea menos 1. Y si ustedes observan, entonces esto que hice para la cotangente y esto que hice para la tangente va a ser lo mismo aquí. De aquí comienzo, entonces sabemos que la x va a ser el arco cuyo coseno sea más 1. Pero a mí lo que me interesa es la definición del coseno. Y recordemos que el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces va a ser la función aplicada a una división de 2 longitudes de 2 lados del triángulo. Y aquí también, esta x podríamos llamarle previamente x1 y x2, esta va a obedecer el arco cuyo seno sea de x. Pero esta x, debido a que viene de una definición del seno, esta debe ser un cateto opuesto entre una hipotenusa. Por lo tanto, tengo que hacer 2 análisis. El primer análisis va a ser considerando que yo tengo la función coseno, y el segundo análisis entonces va a estar relacionado a que yo tengo, el segundo análisis es que yo tengo una función seno. Y en la función coseno hay que considerar ciertos lados del triángulo y en la función seno hay que considerar otros. Por lo tanto, haciendo yo para el primer análisis, hagamos aquí una separación. Voy a hacer el primer análisis, que ese primer análisis va referido al coseno del ángulo. Pues entonces yo tengo mi plano cartesiano y ese plano cartesiano está haciendo referencia a que va a haber un resultado que es positivo. Para que este sea positivo, pues resulta que vamos a escribirlo así, para que quede claro, va a resultar que en el primer análisis yo voy a tener el arco coseno de un cateto adyacente sobre una hipotenusa. ¿De dónde? Debido a que es positivo, este va a ser positivo y este también va a ser positivo. Y la segunda opción es que este fuera positivo y que la hipotenusa fuera negativo. La ventaja que tengo es que la hipotenusa nunca va a ser negativa. Y como no va a ser, como las hipotenusas no son negativas, porque siempre se le asigna un valor positivo, el segundo no lo voy a considerar. Aquí vamos a corregir un error. El error es que en este caso, disculpen, para que sea positivo, para que sea este positivo puede ser más entre más, lo cual sí puede ocurrir, o puede ser un menos entre un menos. Pero como la hipotenusa es negativa, entonces no puede ocurrir. El cateto adyacente sí puede ser positivo, pero la hipotenusa no puede ser positivo. Por lo tanto, al analizar la primera parte de la ecuación, que es un coseno, sí puedo tener por los signos una sola posibilidad. Aquí no hay 2 posibilidades. Por lo tanto, yéndonos al triángulo, si estoy diciendo cateto adyacente positivo, el cateto adyacente positivo a partir del origen es hacia la derecha. Y luego la hipotenusa positiva
pues la hipotenusa no importa, la hipotenusa va hacia un cuadrante, hacia el otro, hacia el otro. Entonces, simplemente con que sea a la derecha, resulta que hay una posibilidad que sea hacia arriba y que sea hacia abajo. Y entonces tenemos que la hipotenusa puede ser esta o puede ser esta. Y entonces, aunque en los signos solamente hay un resultado, al haber cateto adyacente positivo y la hipotenusa dos positivas, pues resulta que en realidad sí hay dos resultados, uno que está en el primer cuadrante y otro que está en el segundo cuadrante. Estos triángulos son congruentes porque el primer lado y el segundo son positivos y este ángulo obviamente debe ser el mismo porque el cateto opuesto debe ser idéntico. Y entonces de aquí lo que yo observo es que, recuerden, lo primero que hice fue asignar sentido. Ese sentido vino de los lados. Eso es lo primero que debo de hacer, asignar sentido. Y lo segundo que debo de hacer es asignar valores. Al asignar valores, entonces yo me doy cuenta que aquí, al ser 1, al igual que los otros, aquí puedo escribir 1 entre 1. Y al escribir 1 entre 1, quiere decir entonces que el cateto adyacente debe medir 1 que el cateto adyacente debe medir 1 y que la hipotenusa debe medir 1. Entonces, si ustedes observan aquí hay algo muy extraño, porque si este mide 1 y este mide 1, resulta que yo no puedo tener un triángulo donde yo sé que este es más grande y este es más chico. Y eso implica entonces que este al medir 1 debe ser el mismo que este. Eso es un concepto un poco complicado de entender, porque no puede haber un triángulo que nada más tenga una hipotenusa y un lado. Y si se dan cuenta, este al medir lo mismo que este implica que este mide 0, porque los dos miden lo mismo. Los dos miden lo mismo y este mide 0. Entonces este es un concepto como que raro de entender, pero que es importante que lo veamos y lo vamos a ver a través de la figura. Si se acuerdan, el coseno 0, pues si aquí hablara de seno, esto obedece a un seno del ángulo, pero esto obedece a un coseno del ángulo. Esta es la gráfica del coseno, la otra es la gráfica del seno. Y solamente para que lo entiendan, resulta que un coseno donde el coseno vale 1, dejen alguna corrección. La gráfica del coseno es así. La gráfica del coseno es así, porque nada más se desfasa. Y la gráfica del coseno es la misma que del seno, nada más que se hace hacia la izquierda. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, si el coseno es 1, entonces al ser el coseno 1 hay dos posibles resultados, que es este resultado, que precisamente son 0 grados, y hay este otro resultado, que son 360 grados. Entonces de la gráfica puedo obtener el resultado o de los ángulos. Cualquiera de las dos opciones es adecuada. Vamos a estar haciendo de la gráfica y reforzándolo con los ángulos. Entonces, al ver que este mide 1 y este mide 1, la única manera es que estén empalmados. Y entonces al estar empalmados, resulta que hay un primer ángulo debido a este análisis que es 0 grados, pero hay otro segundo ángulo porque al estar este sobre este implica que este lado mide 0, porque no puede haber un lado con alguna medida, porque esa medida me llevaría a que ya no fueran de la misma longitud. O sea, para que sean de la misma longitud, el cateto de la hipotenusa forzosamente tienen que estar uno encima del otro. Y para que estén uno encima del otro, pues este debe valer 0. Y entonces esto me lleva a que un ángulo en el cuarto cuadrante, el resultado sea un ángulo que mide 360 grados. Primer cuadrante, cuarto cuadrante. Estos dos resultados obedecieron a que yo hice el análisis con dos sentidos y lo demás fueron conceptos. Todos estos 6 ejercicios precisamente para que vayan viendo todos los diferentes conceptos que yo pudiera utilizar para determinar la longitud de los ángulos, la medida de los ángulos.
Bueno, entonces habíamos dicho que lo primero que vamos a hacer es ver el arco coseno. Ahora vamos a ver el arco seno. Entonces, la otra posibilidad, una segunda posibilidad, es que yo trabaje con un ángulo que va a obedecer al arco cuyo seno sea un cateto opuesto entre una hipotenusa. Recuerden que la definición de coseno fue cateto adyacente sobre hipotenusa, por eso estoy marcando los lados que están sobre el eje de las abscisas, y lo que va a importar va a ser un coseno sobre hipotenusa, pero resulta que este va a ser negativo. Para que el cateto opuesto, para que el seno sea negativo, este debe de ser negativo y el otro debe de ser positivo. Pero la segunda opción es que este de acá sea positivo y la hipotenusa sea negativa. Pero debido primero veo el sentido de los lados. Segundo, me voy al triángulo. Me voy al plano cartesiano, perdón. Me voy al plano cartesiano. En el plano cartesiano, entonces, debe de ser un cateto opuesto que es negativo. El cateto opuesto que es negativo forzosamente es hacia abajo y es hacia abajo. No hay otra manera que el cateto opuesto sea negativo. Recuerden que el cateto adyacente está sobre el eje de las abscisas y el cateto opuesto está hacia acá. Entonces el cateto negativo es hacia abajo y la hipotenusa positiva, pues la hipotenusa sabemos que siempre es positiva. Por lo tanto tengo esas dos opciones. La otra opción del cateto opuesto positivo y la hipotenusa negativa no puede ser porque nunca voy a tener una hipotenusa negativa. Eso es por concepto. Ya llevé al plano cartesiano, obviamente ahorita asignamos lados y también analicé el sentido. Y entonces de aquí vamos a asignar los valores. Los valores, como habíamos dicho, a este 1 yo le puedo escribir un 1 abajo. Y eso implica que el cateto opuesto es negativo y vale 1. Y la hipotenusa vale también 1. Entonces asignamos valores. El cateto opuesto vale 1, que ya habíamos dicho que este es negativo. Y la hipotenusa vale 1. Y este siempre va a ser positivo. Este vale 1. Y este 1 no obedece a un negativo. Obedece un negativo. Entonces, ahora tenemos una situación similar a la de acá. El pequeño detalle es que ahora, para que este cateto opuesto y este cateto y esta hipotenusa sean idénticas, el que debe tener un valor de 0 es este. Eso implica que al tener un valor de 0, este no va a tener valor y la línea va a estar sobre este. Y el lado que mide 1 no va a quedar aquí, como en el caso anterior. En el caso aquí quedaba el valor de 1, pero ahora me están diciendo que vale 0. Por lo tanto, donde va a quedar este 1 va a ser, al ser este 0, este 1 se va a pegar con este y el lado va a quedar en esta posición. Lo mismo ocurre al tener este cateto adyacente un valor de 0, este ángulo que yo estoy determinando va a obedecer a que este 1 se va a pegar con este 1. Y si este 1 se junta con este 1, los dos van a quedar en una posición que va a ser esta. Por lo tanto, tanto para el triángulo de la izquierda como para el triángulo de la derecha, vuelvo a repetir, este 1 se junta con este 1 y la manera de juntarse es que este valga 0. Por lo tanto, al quedar juntos, quedan pegados de este lado. Y este 1 al juntarse con este 1, porque tiene la misma longitud y este tener un valor de 0, se juntan en el mismo lado. Por lo tanto, el único resultado para los dos va a ser un ángulo que comience en el eje positivo del eje de las abscisas, primer cuadrante, segundo cuadrante, y llega precisamente al eje negativo del eje de las ordenadas. Eso implica entonces que la opción del seno me lleva a un único resultado. Y el único resultado que va a ser el otro ángulo es que este ángulo mida 270 grados. Y de aquí entonces ya me está dando muchas opciones, porque puede ser, como en el caso anterior, que haya dos resultados, o como en este caso, que haya dos para uno y uno único para el otro. Entonces, recapitulando, lo primero que tengo que hacer es asignar sentidos. Asigno sentidos, asigno sentidos, asigno sentidos, y entonces esos sentidos son propiamente por la definición de los lados del triángulo. Una vez que asigné los sentidos, entonces asigno los valores partiendo del valor del coseno, partiendo del valor de la tangente y partiendo del valor de la cotangente.
Ya que asigné el valor de los lados, entonces empiezan puros conceptos para determinar cuál es la medida de los ángulos. Si se dan cuenta, han utilizado la calculadora, porque básicamente son conceptos. Quizás en algún momento tengamos que utilizar la calculadora. Bueno, ya conociendo el procedimiento, lo primero que vamos a hacer es hacer operaciones inversas. De las operaciones inversas, entonces aquí resulta que en operaciones inversas puedo hacer operaciones inversas o puedo factorizar. Recuerden que esto es una diferencia de cuadrados. Y al ser una diferencia de cuadrados, este va a ser un paréntesis multiplicado por otro paréntesis igual a 0. Va a ser la raíz cuadrada del primer término, que me lleva a una cotangente de x. Lo mismo aquí, una cotangente de x. Indistintamente puedo escribir el signo menos y el signo más, no importa, para la operación del primer binomio y el segundo binomio. Y aquí voy a escribir la raíz cuadrada del segundo término. Y la raíz cuadrada, como no tiene exacta, pues es raíz de 3. Por lo tanto, aquí, al satisfacer la ecuación, me queda que la cotangente de x va a ser más la raíz de 3, y este segundo resultado me lleva a que la cotangente de la otra x, llamémosle x1, llamémosle x2, esta va a ser menos raíz de 3. Entonces ya que hice operaciones inversas, ahora lo que voy a hacer es lo relativo a ver el sentido de los lados. Entonces, para calcular la x, la primera opción es que yo tenga un arco cuya cotangente, sea más raíz de 3. Y la otra opción es que yo tenga un ángulo donde el resultado va a ser el arco cotangente de menos la raíz de 3. Para asignar sentidos, acuérdense que tengo que hacerlo de acuerdo a lo que menciona aquí. Conociendo que hay que asignar el valor, pues de una vez decimos que aquí hay un 1, de una vez decimos que aquí hay un 1, y sabemos que el arco cotangente es una división del cateto adyacente entre el cateto opuesto. El arco cotangente es una división del este que es el cateto adyacente y este que es el cateto opuesto. Entonces, teniendo eso, ya tenemos el sentido de los lados, ya sabemos cuáles son los lados, y entonces vamos a empezar a llevarlo al plano cartesiano. Vamos a ver esta primera opción para que no lo veamos todo revuelto. Este va a ser el primer resultado, y el primer resultado, vamos a analizarlo aquí, el primer resultado me lleva entonces a que en el plano cartesiano, yo tengo mi plano cartesiano, y obedeciendo a lo que me dice aquí, el cateto adyacente es positivo, y el cateto adyacente positivo es hacia la derecha, partiendo siempre del origen, y luego el cateto opuesto positivo es hacia arriba. Este tiene un valor de 1 que es positivo, y el cateto adyacente es de raíz de 3. Lo mismo hacemos en el otro. En la otra posibilidad puede ser, analizando el sentido, que ya fue positivo y positivo, pero pudiera ser también la medida de un negativo con un negativo. Entonces el cateto adyacente es negativo, que es hacia la izquierda, el cateto opuesto es negativo, que es hacia abajo, y entonces estos dos triángulos son congruentes. Recuerden que todo se debe del sentido. Más entre más me da positivo y menos entre menos también me da positivo. De ahí es de donde surgen estos dos, que este es positivo y este es positivo y este es negativo. Y este es raíz de 3 negativo, y este también es 1 que es negativo. Bueno, a partir de esto, acuérdense que hay un triángulo que ya conocemos. El triángulo que ya conocemos es que este mida 90, este mida 1, este mida 2 y este mida raíz de 3. Y sabemos que este ángulo de aquí arriba es de 30 porque está enfrente del más pequeño, y este ángulo que está aquí es de 60 porque está enfrente del de raíz de 3. Por lo tanto, el ángulo que me interesa es este, y el ángulo que está enfrente del más pequeño, es de 30. Quiere decir que este ángulo es ese ángulo que está ahí, que vamos a llamarle beta,
como lo hemos estado llamando, este ángulo y este ángulo, me están diciendo que beta es de 30 grados, por lo que yo ya sé de los conocimientos previos de ecuaciones trigonométricas. Entonces, al ser el de 30 grados, porque está enfrente del de 1, que está enfrente del más pequeño, entonces yo ya tengo dos resultados de esta función trigonométrica que fue el arco cotangente positiva. Y el resultado es que el primer ángulo tiene un valor propiamente de 30, porque está en el primer cuadrante. Este tiene un valor de 30, por eso en el primer cuadrante. Y este, que está hasta el tercer cuadrante, son 90 y 90, 180, más este 30, me da un resultado que es que el segundo ángulo mide 210 grados. Pero eso fue porque partimos del conocimiento de este triángulo. Bueno, ese fue el primer resultado, que obedeció a un resultado positivo. Vámonos al segundo resultado. El segundo resultado va a estar asociado a esta situación, donde el segundo resultado fue que la cotangente fue negativa debido a que al satisfacer la ecuación me dio un valor negativo. Al darme un valor negativo, en el segundo triángulo entonces tenemos que la cotangente va a ser negativa, pero va a obedecer exactamente a lo mismo que habíamos dicho hace un rato. Si es negativa, entonces aquí hay una posibilidad de menos entre más o de más entre menos. Aquí hay dos sentidos. Recuerden que es importante ver los signos y los signos me determinan el sentido. Entonces, para esta segunda posibilidad, otra vez dibujo mi plano cartesiano, y en el plano cartesiano, al ver esta segunda posibilidad, esta segunda me hace referencia a que va a ser el cateto adyacente negativo y el cateto opuesto va a ser positivo, para que más entre menos me da menos. Un cateto adyacente negativo, pues ya habíamos mencionado hace rato que el cateto adyacente es hacia la izquierda y posteriormente el cateto opuesto positivo es hacia arriba. Entonces, este es el triángulo que me está generando un cateto adyacente negativo que mide raíz de 3 y que es hacia la izquierda, y un cateto opuesto que es positivo y que mide 1. Positivo porque va por arriba y que mide 1 porque está hacia arriba. Este es el ángulo recto y este es el ángulo ahora que voy a determinar. Y la otra posibilidad es que al ser negativo, ahora el que sea positivo sea el cateto adyacente y el que sea negativo sea el cateto opuesto. Un cateto adyacente positivo es hacia la derecha, un cateto opuesto negativo es hacia abajo. Hay dos posibilidades, me regreso. Estos ángulos por ser opuestos por el vértice son iguales debido a que las medidas de los ángulos de los lados son idénticas. Y entonces, en un triángulo rectángulo, si los catetos son iguales, pues el otro por teorema de Pitágoras es igual. Y aquí ocurre que ya analizamos el menos entre el más, ahora vamos a analizar el más entre el menos. El más en el cateto adyacente es raíz de 3 hacia la derecha y el menos en el cateto opuesto es 1 hacia abajo, que son las dos posibilidades que yo tengo para este segundo caso. Y en este segundo caso, volviendo al triángulo, si este mide raíz de 3 y este mide 1 y entonces el otro, por lo que me decían en el triángulo, este mide 2 y este mide 2, lo mismo aquí, no lo escribí, este mide 2 y este mide 2, entonces vamos a ver que el ángulo que me interesa es el que está enfrente del 1 y el ángulo que está enfrente del 1 es el de 30 grados. Por lo tanto, ese beta que yo tengo ahí mide 30 grados. Pero al medir 30 grados, acuérdense que lo que me importa es la medida del ángulo a partir del primer cuadrante. Y a partir del primer cuadrante, esta medida me lleva a 90 y luego me lleva a llegar al segundo cuadrante. Por lo tanto, si este mide 30 y todo mide 180, entonces el tercer ángulo que estoy buscando tiene un valor de 150 grados. Por lo que habíamos mencionado que tiene que estar en el segundo cuadrante. Primer cuadrante 90, segundo cuadrante está acá 180, pero como me dicen que este mide 30, se lo quito y entonces el valor del ángulo me queda de 150 grados. Me voy al X4. El X4 es desde el lado positivo del eje de las abscisas, paso por el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y llego al cuarto cuadrante. Y en este cuarto cuadrante me están diciendo que este ángulo mide 30. Por lo tanto, aquí son 90, 180, 270 y la vuelta completa serían 360. Pero como le quito 30, entonces este ángulo
es de 330 grados. Y esos 4 resultados son los de esta ecuación. Pero todo el análisis de los resultados fue precisamente porque yo estuve observando, primeramente, el sentido de los lados, llevarlo a el plano cartesiano, asignando los respectivos valores y ver cuáles son las posibilidades. Este triángulo, acuérdense que también lo conocimos, lo explico en el video inicial, y va a ser lo que va a servir para calcular los ángulos en las ecuaciones trigonométricas. Bueno, vamos al quinto ejercicio. El procedimiento es el mismo, es idéntico, y en este ahora resulta que tengo una condición diferente a los otros, porque aquí ya factoricé. Aquí, si se dieron cuenta, ya estaba factorizado. Aquí lo que hice fue la operación inversa, y aquí lo que hice también fue. Entonces puede ser operación inversa, puede ser por factorización, cualquiera de los casos, o puede ser este, donde aquí, si ustedes recuerdan, cuando yo tengo un trinomio de la forma x cuadrada, un término cuadrático, más bx, un término lineal, más c, yo lo que puedo hacer es factorizar. Y si yo factorizo, escribo dos paréntesis igualado a 0. El primer término del binomio es la raíz cuadrada del término cuadrático. Aquí hay un seno de x, aquí hay un seno de x. El signo del primer binomio es el signo del término lineal. Aquí hay un menos. Y el producto de estos dos signos, menos por más que me da menos, es la operación del segundo. Por lo tanto, aquí debo de ver que debe de haber números que sumados me dan 8, los dos negativos, y que multiplicados me dan 3. Pero multiplicados 3 no hay, porque los únicos números que multiplicados 3 es 1 por 3 y 3 por 1. Y 3 por 1 jamás me van a dar 8. Por lo tanto, no debo de factorizar, sino lo que debo es completar el trinomio al cuadrado perfecto, que es el grado de complejidad que se agrega en este. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, sabemos que lo primero que hay que hacer es separar. Separo el término cuadrático y el término lineal del término independiente, que es menos 3. Ahora, a este número, que es el coeficiente del término lineal, lo divido entre 2, y lo elevo al cuadrado. 8 entre 2 me da 4, y 4 al cuadrado me da un 16. Y ese 16 lo agrego a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, si lo agrego a ambos lados de la igualdad, me queda que el seno cuadrado de x menos 8 por el seno de x más 16 va a ser igual a menos 3 más 16. Recuerden que ese 16 se agrega a ambos lados de la igualdad. Al agregarse a ambos lados, ya que completa el trinomio cuadrado perfecto, que son esos 3 pasos, como se explicó en los temas de álgebra, revisen los videos de completar el trinomio en álgebra si es que tienen alguna duda. Aquí va a resultar que para factorizar el trinomio, es la raíz cuadrada del término cuadrático, que es seno de x, el signo, la operación del binomio va a ser el signo del término lineal, y el segundo término es la raíz cuadrada del término independiente, donde es 4, y esto va a ser elevado al cuadrado. Esta fue la factorización. Y de acá, del lado derecho, pues simplemente hay que hacer operaciones. De ahí entonces, continuando con el procedimiento, que ya que factoricé son operaciones inversas, la operación inversa al cuadrado es la raíz, por lo tanto, el seno de x menos 4 es más menos, la raíz cuadrada tiene dos valores, de la raíz de 13, y este menos lo mando para allá sumando, y entonces me queda que el seno de x va a ser igual a menos 4 más menos la raíz de 13. Eso implica que tengo dos resultados. Y esos dos resultados vamos a hacerlo con la calculadora, aprovechando que tenemos la calculadora. Y vamos a calcular la raíz de 13. Y calculo la raíz cuadrada de 13. Eso me queda 3.60. Entonces, esta raíz cuadrada de 13 es 3.60 más menos 3.60. Vamos a dejarlo con esos dos decimales que aparece porque son 3.60, 55, etc. Vamos a dejarlo con ese escrito en la calculadora, lo dejo en el display. Entonces me queda que el seno de 60 es menos 4 más y menos 4 menos. Por lo tanto, este menos y este más son operaciones inversas, y entonces se queda el valor del mayor, y si a 360, no, a 4 le resto 360, me va a quedar
menos 0.39, que ese es el resultado. Acuérdense que me estoy llevando todos los decimales. Y en la otra, el seno del siguiente ángulo va a ser la resta y va a ser la suma de menos 4 con menos 360, que eso me queda menos 7.60. Recuerden que me estoy llevando todos los decimales y por eso aquí me dio 0.35, ¿no? Y aquí me da 7.60. Bueno, eso solamente fue porque, 0.39, perdón, y eso fue porque estoy utilizando todos los decimales para que el resultado sea más exacto. Ahora, debido a esta circunstancia, pues tengo el problema que estos valores decimales no se tienen en los triángulos que había revisado. Recuerden que los únicos triángulos que había revisado es este, donde este mide 1, este mide 2, este mide raíz de 3, este es de 60 y este es de 30. Y el otro triángulo que había revisado es uno donde este mide 45, este mide 45, este 1 y este raíz de 2. Entonces, al no ser estos dos triángulos y tener un número diferente, entonces ahora sí me voy a apoyar de la calculadora. Pero para apoyarme de la calculadora, previamente debo de hacer lo mismo que hice por acá, que fue darle sentido a los signos, darle sentido a los lados del triángulo. Entonces vamos a analizar este primer resultado. Este primer resultado obedece a que voy a calcular el arco seno de este ángulo. Y entonces, analizando el primero y el segundo resultado. En el primer resultado, lo que yo tengo es que el ángulo se calcula como el arco seno de menos 0.39. Pero recuerden que esto lo puedo escribir en fracciones. Una manera de escribirlo en fracciones es que en lugar de escribir 0.39, yo puedo escribir 39 sobre 100. Es una manera para que directamente ya sepa que el de arriba obedece al cateto opuesto y el de abajo obedece a la hipotenusa. Y es una manera de verlo. Vamos a hacer el eje más pequeño. Cateto opuesto negativo, sabemos que los catetos opuestos negativos son hacia abajo. Los catetos opuestos son negativos hacia abajo, y la hipotenusa al ser positiva, pues puede ser esta o puede ser esta, cualquiera de las dos. Recuerden que este que está sobre el eje de las abscisas se llama cateto adyacente. Eso quiere decir que el ángulo que voy a calcular es este y este. Este ángulo va a ser ese. Entonces tomo la calculadora y al tomar la calculadora, si yo calculo el arco seno, shift seno de 0.39, dejen tomar todos los decimales, 0.39, 44, 48, etc. Si yo calculo el arco seno de ese valor, me va a dar un ángulo de menos 23. Eso quiere decir que este ángulo que tengo aquí, que es el mismo que tengo acá, lo escribo. Ese ángulo es de 23.23. Acuérdense que debe estar configurado en grados. Ahora bien, como los ángulos que yo debo determinar son los ángulos que parten desde el eje positivo del eje de las abscisas, aquí son 90, aquí son 180, y entonces debo de agregarle este 23 para obtener el resultado del ángulo. Por lo tanto, mi primer resultado es 180 más 23, que me da 203.23. Fíjense cómo ahora tuve que utilizar la calculadora para calcular el ángulo, pero de todas maneras tengo que ver la referencia de los triángulos para ver cuáles son los valores que puedo obtener. Y el segundo resultado va a obedecer a que parte del eje de las abscisas positivo recorre 90, 180, 270 y llega hasta acá. Al llegar hasta acá, pues me hace falta 23 para los 360. Entonces a ese 23 se lo resto de 180 y me queda 156.76. Recuerden que estoy tomando todos los decimales y que si no los toman, pues pudieran tener una pequeña variación. Entonces este me da 156.76 grados, que esas son las dos respuestas obedeciendo a esta primera postura donde el seno del ángulo es negativo y vale 0.39. Pero todavía me hace falta hacer la segunda consideración. Y la segunda consideración, primera consideración, la segunda posibilidad es que yo tenga este que es menos, pero también es negativo. Si se dan cuenta, como también es negativo,
va a ocurrir lo mismo. En otras palabras, al ocurrir lo mismo, quiere decir que al ser negativo, no. Al ser negativo, al igual que al ser negativo igual que entonces yo puedo escribir que ahora el ángulo se va a determinar como el arco seno, como el arco cuyo seno sea menos 7.60. Menos 7.60. Pero esto obedece otra vez a que el menos 7.70 yo le puedo escribir como 76 sobre 100. Y entonces este es negativo y el otro es positivo. El cateto opuesto es negativo. El cateto opuesto es negativo y vale 76. Y la hipotenusa es positiva y vale 100. Que me da otra vez dos triángulos de este tipo, donde aquí es el ángulo beta y aquí es el ángulo beta. La pequeña situación es que el ángulo beta ya no va a valer 23, sino va a obedecer al arco seno de 76. Y recuerden que de 7.6. Y 7.6 provino de la resta de menos 4 menos la raíz de 13, que me dio 7.60, 55, 51, etc. Entonces, si yo calculo el arco seno de ese valor, si calculo el arco seno de ese valor, pues se van a dar cuenta que aquí me dice un error matemático. Y el error matemático se debe a que en la gráfica del seno, que ya la conocemos, el valor más grande que tiene el seno es 1 y el valor más pequeño que tiene el seno es menos 1. Y si estoy calculando un valor de menos 7.60, pues sería hasta por acá. Y eso implica que la gráfica del seno no llega hasta allá abajo. La gráfica del seno sigue moviéndose así para adelante y sigue moviéndose así para atrás. Por lo tanto, no va a haber ningún resultado. Y al no haber ningún resultado, entonces solamente tenemos dos resultados que provienen de la primera situación, que es de menos 0.39. Bueno, entonces este fue un poquito más de trabajo porque utilizamos el completar el trinomio cuadrado perfecto, a diferencia de los otros ejercicios donde solamente era la factorización o la factorización era directa. Y aquí curiosamente uno del análisis me llevó a que no había resultado. Vámonos al último. El último ejercicio es esto. Aquí también voy a dar cuenta que hay una factorización. Como hay una factorización hay un factor común y el factor común es el seno de x. El seno de x que multiplica, si divido este entre este me da más, 2 entre 1 me da 2 y seno cuadrado de x entre seno de x me queda seno de x más entre más, seno de x entre seno de x es 1 y ya hice la factorización por factor común. Y aquí entonces tengo dos resultados al satisfacer la ecuación y quiere decir que el seno de x1 es 0 y el otro por operaciones inversas, el seno de x2 es la operación inversa a la suma, es la resta y la operación inversa a la multiplicación es la división. Por lo tanto, debo de hacer el cálculo para este primer resultado y para el segundo resultado. Si lo hago para el primer resultado, aquí voy a tener que la x va a ser el arco seno de un cateto opuesto entre una hipotenusa. Y lo mismo para este. La x2 va a ser igual a un arco seno de un cateto opuesto entre una hipotenusa. Entonces vamos a ver el análisis para el primer resultado y el análisis para el segundo resultado. Si ustedes observan en el primer resultado, me están diciendo que el cateto opuesto es 0 y como lo podemos expresar en fracción, le agregamos un 1 y entonces la hipotenusa vale 1. Y ahí tenemos que revisar qué es lo que quiere decir eso. El cateto opuesto 0, pues es para acá, pues es para acá, es para acá o es para acá, pero no tiene valor. Y el 1 tampoco tiene valor. Entonces, una hipotenusa 1 puede ser para allá, para allá, para allá o para allá. Pero al valer 0 el cateto opuesto, estos dos, al este lado valer 0, al este lado valer 0, este lado valer 0 y este lado valer 0. Eso implica que este valor de la hipotenusa que fue de 1, este valor de la hipotenusa que fue de 1,
La única manera que exista este es porque este lado no existe y este 1 queda aquí y tiene el valor de 1. Y este 0 no existe y queda aquí, que este es el valor de 1. Entonces este vale 1. Lo mismo acá. Al este lado valer 0, la hipotenusa queda pegada al eje de las abscisas y quiere decir que este vale 1 y también al este lado valer 0, al no existir, esta hipotenusa queda pegada hasta acá y me da este resultado. Por lo tanto, los resultados para mi ángulo es que mi ángulo parta del eje positivo del eje de las abscisas y entonces resulta que mi primer resultado es que el ángulo vale 0, que es este. Y partiendo del eje positivo de las abscisas hacia el segundo resultado, aquí es 90, aquí es 180, y eso quiere decir que el segundo resultado es 180 grados. Y son los dos posibles resultados que yo tengo para mi primera parte de la respuesta. Recuerden que hay que analizar las dos partes de la respuesta cuando se está factorizando. Lo analizamos en la gráfica del seno y en la gráfica del seno, solamente para comprobar, si a mí me dicen el arco seno de 0, el valor de seno, el valor del seno, 0 es aquí, por lo tanto existen dos resultados, donde este resultado, si se dan cuenta, es 0 grados, pero el otro resultado obedece a que el seno de 0 tiene que irse sobre el eje de las abscisas y aquí está el otro resultado, que este resultado son 180 grados y puede haber un tercer resultado que es 360, pero al darle toda la vuelta 360 y 0 es lo mismo, por lo tanto ya no hay que escribir el otro resultado. Bueno, ahora esta gráfica obedeció a que se hizo el análisis del primer resultado. Ahora vamos a ver el segundo resultado. Este segundo resultado cambia porque aquí me están diciendo que el cateto opuesto es negativo y la hipotenusa es positiva. Acuérdense que hay que asignar el sentido a nuestro triángulo en el plano cartesiano. Entonces, aquí tengo mi plano cartesiano y si me están diciendo que el cateto opuesto es negativo, un cateto opuesto negativo implica que el cateto opuesto negativo es hacia aquí abajo y hacia aquí abajo. Y la hipotenusa positiva, y que vale 2, pues esa es del origen hacia el extremo del cateto opuesto y del origen hacia el extremo del cateto opuesto. Asignando ya valores, el cateto opuesto es negativo, que es menos 1, que es menos 1, el cateto opuesto es negativo, hacia abajo, que es menos 1, y la hipotenusa es positiva, que vale 2. Este vale 2 y este vale 2. Y aquí el detalle es que, como estamos analizando signos, el signo de un negativo proviene de un menos entre un más, que fue lo que acabamos de hacer, un menos entre un más, pero también proviene de un más entre un menos. Aquí el detalle es que la hipotenusa nunca puede ser negativa, por lo tanto este resultado no va a contar. El más entre menos no, porque la hipotenusa no puede ser negativa. Pero acuérdense que hay que hacer el análisis de signos de acuerdo a la ley de los signos, y esos signos me dan lugar a los triángulos. Por lo cual, los únicos lados que debo de calcular, perdón, los únicos ángulos que debo de calcular es este ángulo y este ángulo, que los dos ángulos ya habíamos dicho que son congruentes y lo único que debo determinar es el valor del ángulo beta. Si ustedes se acuerdan de los triángulos que conocemos, este lado mide 1, este mide 2, este mide raíz de 3, este mide 60, este mide 90 y este mide 30. Y de ahí resulta que el ángulo, la hipotenusa 2, igual que aquí, el lado 2, el ángulo que está enfrente del lado que mide 1 es 30. Eso quiere decir que ese ángulo mide 30. Como mide 30, pues ya solamente lo que debo de hacer es ver el valor de los ángulos. Y entonces, si el ángulo es desde el eje positivo del eje de las abscisas, primer cuadrante, segundo cuadrante, hasta llegar acá, acaba 90, 180, 210. Eso quiere decir que el valor del tercer ángulo es 210 grados y el valor del cuarto ángulo obedece a que parte del lado positivo del eje de las abscisas, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, y llego aquí. Por lo tanto, son 90, 180, 270. Y esto que es 30, o sea, al 360 le quito este y me queda entonces un valor de 330 grados.
Entonces, en todos el procedimiento es igual. ¿Cuál es el procedimiento? Ya para que quede claro, el procedimiento es entonces que yo primero tengo que asignar sentido de acuerdo a los signos. Y ese sentido viene de la forma de obtener el ángulo, que es a través de un arco. Ya que asigné sentidos, asigno valores al ver la posición, y eso me lleva a, por conceptos, saber que es un triángulo isósceles, por conceptos que es un triángulo isósceles, por conceptos saber que no es triángulo, por conceptos saber que es un triángulo que se parece a este que dejé dibujado aquí, lo mismo acá, o si no, como fue una ecuación cuadrática, por resolver la ecuación. Entonces hay que resolver la ecuación lineal o cuadrática. Segundo, asignar sentido a los triángulos y de ahí por todos los conceptos determinar cuál es el valor, teniendo en cuenta que existen los cuatro cuadrantes. Tal vez es un poquito engorroso porque hay que ver muchos conceptos, pero recordemos que este tema ya es el último del curso y por lo tanto todos los demás temas, tanto de álgebra como de geometría y trigonometría, hablando de geometría euclidiana y hablando de propiamente funciones trigonométricas y las funciones en los cuatro cuadrantes, pues esta es la aplicación de todo lo que se revisó durante el curso.